Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio en el que damos a conocer nuestros especialistas Lobtengo Pro. Ustedes saben que Lobtengo es la plataforma en la que se compran y se venden los productos y servicios de los profesionales independientes, de los trabajadores independientes en Colombia, y que este espacio es para que ustedes conozcan las personas que hay detrás de ese servicio o de ese producto, conozcan sus historias, se inspiren con sus experiencias. Y hoy nos acompaña Claudia Arboleda. Claudia es arquitecta de la Universidad San Buenaventura, experta en geometría sagrada, y nos va a hablar sobre los beneficios que podemos obtener de los mandalas para el sistema inmunológico. Muchísimas gracias por acompañarnos, Claudia, bienvenida. Hola Mario, muchas gracias. Gracias a todos también los que están en este momento escuchándonos, viéndonos. Qué gusto poder estar aquí compartiendo esta que es mi pasión y lo que hago hoy en día. Qué bueno, Claudia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Claudia, eh, este tema de los mandalas, de la geometría sagrada, de todo el impacto que tiene, pues es un tema cada vez más cercano a las personas, ¿no? Quienes no teníamos nada que ver con esto hace algún tiempo, es increíble cómo cada vez más tenemos más amigos que lo conocen, que lo practican, gente que nos cuenta de sus beneficios, y por eso pues nadie mejor que una arquitecta que además pues le da un enfoque a su profesión muy interesante porque pues muy relacionado con el tema de la geometría, la arquitectura es justamente pues el manejo de las líneas, de las proporciones. Y entonces lo primero que te quiero preguntar para que todos nos pongamos en contexto es un poco cuéntanos de qué se trata la geometría sagrada y cómo tú terminas desde la arquitectura trabajando en geometría sagrada, Claudia. Bueno, claro que sí, tiene mucho que ver. Obviamente, cuando estudiaba yo la carrera en la universidad, pues nunca se me habló de la geometría sagrada. Es algo que no se toca hoy en día. No sé si hay alguna facultad que lo haga, pero en el caso de la época en que me tocó a mí estudiar la carrera, pues no me enseñaron esto y lo hice ya 10 años después de haberme graduado, de haber ejercido la profesión, fue que comencé a estudiarlo porque eh, tuve una gran afinidad en ese momento con la naturaleza, con el medio ambiente. Me dieron ganas como de poder hacer algo por medio de lo que yo era en ese momento, pues para ayudar a lo que estaba pasando con todos los problemas del medio ambiente. Y me di cuenta que la construcción era de las cosas que más contaminaba nuestra tierra. Y sentía como el dolor de nuestra madre tierra por todo lo que estaba pasando. Entonces empecé a estudiar, a investigar y me di cuenta que sí había algo que se relacionara con mi carrera y que me ayudara a poder ofrecerle a las personas digamos, otra línea de la arquitectura que hoy en día pues se reconoce como bioarquitectura o arquitectura biológica. Tiene este nombre porque pues te remonta a simplemente a estudiar lo más básico de la vida del ser humano, que es desde la biología, ¿sí? Lo más básico, cómo funcionamos, cómo se crea la vida en la naturaleza, cómo nos creamos nosotros, cómo se forman los campos de energía en todo lo que nos rodea. Y por esto fue que me di cuenta que esta geometría de la cual estamos hablando se encontraba en la naturaleza. Y por eso quiero compartirles unas imágenes para poder explicarles mucho mejor lo que estoy diciendo. Claro que Entonces, sí, Claudia. vamos a mirar. Aquí me dice si ya la están viendo. Sí, ya ahí tenemos las Bueno, figuras. entonces fíjense cómo podemos ver desde las flores, los huracanes, las galaxias, como cuando el agua se va como por un desagüe, las telas de araña, el mismo ser humano, nuestro ojo,
las frutas cuando las partimos. También vemos acá un panal de abejas, los copos de nieve cuando se forman, las estrellas de mar. Todo esto tiene una composición geométrica. Entonces, allí es donde cuando ya analizamos lo que es en sí la geometría sagrada, entonces vemos que es el estudio de las proporciones como el espíritu, absolutamente por esta misma geometría. Es como decir que la naturaleza geometriza o que el lenguaje de la naturaleza es la geometría. Es supremamente interesante poderlo ver. Acá tengo otra imagen donde vemos estas figuras, se llaman diatomeas y se encuentran en todos los océanos de la Tierra y son los que producen oxígeno. Y si tú analizas las formas, pues son formas geométricas también muy relacionadas con los mandalas que hoy en día pues conocemos. También lo vemos desde el movimiento de los astros. Esta imagen que vemos aquí se llama la danza de Venus, que es como Venus hace su órbita, sus giros alrededor del Sol. También vemos la misma geometría en los elementos de la tabla periódica. Entonces, cuando analiza los elementos de la tabla periódica, vemos que se acomodan también en formas pentagonales, hexagonales, y asimismo la nanotecnología, que hoy en día pues está como tan en auge, también está basada en la composición geométrica. Y acá podemos ver otras imágenes que me parece que son como lo más tangible, lo más fácil que podemos ver en un paseo por la naturaleza. Entonces miremos las copas de los árboles, son un mandala, las flores son un mandala, las plantas. Cuando cortamos una fruta por la mitad, vemos también cómo sus semillas se organizan también en esta forma, que es muy particular. Entonces ahí vamos viendo varias cualidades que se repiten en estas figuras que les he mostrado. Como pueden ver que hay un centro y radios, ¿sí? Empieza a rotar varias figuras o elementos alrededor de ese centro. Y Es decir, entonces, perdón, sí, continúa, dime. Claudia. No, dime, Es dime. decir, que estaría bien para quienes apenas estamos llegando al tema y entendiendo, quedarnos con que la geometría sagrada es básicamente la geometría de la naturaleza. Sí, así es, así es. Es como Perfecto. se crea la vida. Sí, es cuando analizamos y estudiamos cómo se origina la vida, cómo va creciendo una planta, cómo sale una hoja, luego la otra hoja, o cómo está nuestro cuerpo, el cuerpo humano diseñado. Entonces, allí el hombre lo que empieza a hacer es acoger todos esos patrones, códigos, sistemas, proporciones, símbolos que vemos en la naturaleza y los reproducimos ya en la arquitectura o en el arte, porque también lo vemos en la escultura, en las artesanías, lo vemos en el tejido, lo vemos en un diseño de una vasija, cuando encontramos todo lo que es la arqueología. Entonces, mucho de eso que se ha encontrado a lo largo de la historia, pues siempre va a tener algún dibujo o algún patrón que esté relacionado con la naturaleza, porque obviamente es como esa referencia que tenemos a primera mano, primera instancia, nosotros los humanos. Entonces, fíjate Perfecto. esta imagen que hay aquí, eh, que ya es como vemos los mandalas en ciertos lugares donde empiezan a aparecer repetidamente, como por ejemplo en las iglesias. Aquí vemos la iglesia, esta es Notre Dame, acá vemos una cúpula. Cuando vemos las cúpulas desde adentro, desde abajo, vemos hacia arriba y miramos el centro y luego lo que pasa alrededor de ese centro.
también desde la misma forma, de la misma estructura de estos templos o iglesias, también muchas veces se acomodan en esta forma simétrica. Las pirámides que hay en diferentes lugares del mundo, esta que hay aquí es maya, tenemos también las pagodas, las estupas, este es el templo Muisca, es una reproducción pues del templo Muisca, entonces, del templo del sol Muisca. Entonces aquí vamos viendo como un patrón que se repite y se repite en estos lugares. Aquí tengo otras imágenes, este es el templo del loto que está en la India y es una flor, pero en arquitectura, y es un templo que está dedicado a recibir, digamos, para la espiritualidad, donde no hay una religión como tal, sino que cualquier persona que simplemente quiera ir a conectarse consigo mismo, con la energía que le, digamos, es básicamente es una conexión contigo mismo, pero que el lugar como tal te la va a permitir mucho más fácil porque tiene la distribución, la forma, las proporciones, los materiales ideales para que esto sea mucho más fácil, como estar también en medio de un bosque. Es decir, Entonces, Claudia, acá, que cuando vemos estas estructuras, lo que estamos viendo es que la humanidad a través de sus orígenes, en toda su historia, encuentra como la necesidad de conectarse con la naturaleza y lo hace repitiendo o replicando los patrones que nos estabas mostrando ahora de la geometría sagrada, y eso es lo que llamamos los mandalas, ¿correcto? así es, así es. Perfecto. Entonces, fíjate cómo desde la antigüedad, aquí está Stonehenge, que se encuentra en Inglaterra, encontramos esa misma distribución. Desde el urbanismo, acá tengo una figura, esa que pueden ver en la parte de abajo, que se llaman los crop circles, son círculos de la cosecha, son dibujos de kilómetros de distancia que se crean en los cultivos de cereales. Hasta ahora no se ha podido saber quién lo hace porque no hay un registro de quiénes lo hacen o quién lo hace, pero lo que sí puedo decirles es que es una geometría absolutamente perfecta, además que las plantas que se doblan para crear ese contraste de color no se mueren, están vivas y Ok. los dibujos pues son gigantescos, son de kilómetros de distancia y casi que todos los días aparece uno nuevo, sobre todo en Inglaterra, aunque aparecen en todos los lugares del mundo, donde más se ve esto es en Inglaterra porque no los destruyen, allá los conservan y los comparten para toda la humanidad. Y fíjate que esto es muy importante porque en estos espacios que les estoy mostrando aquí, curiosamente, vemos el, este es el Vaticano en la parte de arriba, la cúpula de San Pedro, toda la parte de abajo, que si ves el piso también está diseñado con forma de mandala. Y si ves la Casa Blanca en Washington, también tiene una cúpula y esta cúpula pues ya les comenté que también tiene forma de mandala y el Pentágono que es militar también. Entonces desde la religión, lo militar, el ejército y lo político, el gobierno, eh, tienen en cuenta estas figuras y estas proporciones. Entonces es de pensar muy bien por qué ellos utilizan para los espacios donde permanecen, los espacios importantes para ellos, estas formas y el resto de la humanidad no tienen idea de esto, ¿no? Entonces, por eso, Claudia, eh, lo aquí que yo, sí, dime. me parece que es muy importante, me haces caer en cuenta y espero que las demás personas que nos están escuchando también, y por eso quiero compartirlo, este impacto que tienen las formas y las proporciones de los lugares en los que estamos, pues a veces uno cree que esto es más abstracto o más metafísico y es muy directo. Yo me pongo a pensar ahorita que muestras todas estas figuras, que cuando uno está, por ejemplo, en un ascensor, ¿no? Y de pronto uno muy pequeño, que es muy común ahora, pues solamente uno siente como una sensación de ahogo y de encierro, ¿no? Pero por el contrario, si estoy en una catedral, por ejemplo, con todos estos arcos y todas esas figuras, pues lo que yo siento físicamente es completamente distinto. Entonces creo que así es que podemos entender
el impacto que tiene el tema de las líneas y las formas en nosotros físicamente. Sí, ¿Está bien claro. esa interpretación? Sí, así es. Fíjate que una caja de un ascensor, a este tipo de estructuras se le llama caja Faraday. ¿Por Ok, qué? Porque es tan cerrado herméticamente y en metal que es como si tú eres como una batería, como una pila, llega un momento como no permite que entre ni que salga energía, entonces tu pila, si la utilizas, pues se descarga y no hay cómo volver a recargarla. Es muy complejo, entonces por eso hay que tener mucho cuidado en qué espacios permanecemos. Si estamos rodeados de mucho metal o mucho plástico, nos puede interferir en nuestra estabilidad energética, que es lo que nos proporciona luego, posteriormente, nuestra salud. Entonces, sí es muy entendido. importante tener en cuenta esto, porque los lugares que sí tienen en cuenta esta arquitectura o estas formas, estas proporciones y formas, pues son espacios que se vuelven capacitores biológicos. Se le conoce así, capacitores biológicos, es donde siempre te estás recargando, permites Ok. que haya un fluir constante de la energía y no te descargues, ¿sí? No, Entonces mira, es, y también me gustaría como hacer caer en cuenta, porque es que me empiezan a hacer clic muchas cosas en mi cabeza, que a veces cuando hablamos de los temas de la energía y demás, la gente piensa que es como para gente mística por allá, ¿no? Que cree en cosas extrañas, y resulta que la energía es una cosa absolutamente concreta. Y alguien me puso un ejemplo que quiero compartirles y es comparar las personas. A veces hay personas que cuando uno conversa con ellas, después de la conversación uno siente como que queda bajito de energía, como descargado, como que se le fue la energía. Y hay otras personas que cuando conversas con ella, incluso puede ser del mismo tema, pues tú quedas como recargado, ¿no? Como con esa energía. Entonces simplemente es como entender que este tipo de cosas son absolutamente reales y que las podemos aplicar en el día a día. Claro, yo me imagino recorriendo estas edificaciones que estás mostrando y te entiendo ya desde el sentir por qué sale uno recargado de energía de allí. sí, así es totalmente cierto lo que dices. Eso pasa también con a un árbol. El árbol es un canal maravilloso de energía donde nos recargaría si no pues, de energía, deprimidos o enfermos, nos puede ayudar muchísimo esto, caminar descalzo en la tierra también. Entonces, estar en esta cercanía de estas formas que son tan similares a la naturaleza nos ayudan muchísimo. Y por eso, pues, el ser humano, pues lo que ha hecho es repetir, ¿no? Como este funcionamiento de la naturaleza, porque nosotros mismos funcionamos así, que es algo que no podemos ver, que es que aquí como ven en estas imágenes, nosotros alrededor de nuestro cuerpo físico tenemos un campo de energía electromagnético, ¿sí? Que funciona en forma toroidal, ¿sí? Es un movimiento de dos espirales contrarrotatorias que están yendo hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Es como que tienen dos movimientos, uno implosivo, donde entra la energía, y otro explosivo, donde sale, que es básicamente la energía femenina y la energía masculina. Por eso les coloqué esta imagen del yin y el yang, que yo sé que es muy conocida en todo el mundo, que es del Tao, donde explica la unión perfecta de la energía femenina y masculina que se necesitan para poder crearlas, pero complementarias. Y esto básicamente es porque está describiendo ese movimiento de energía, cual les digo que en física se le conoce como agujero de gusano. Entonces, es muy importante que vemos que tanto las frutas como nosotros los seres humanos, los planetas, tenemos este campo toroidal de energía a nuestro alrededor. Por eso así no estés tocando físicamente una persona, le estás con ella, si estás cerca de esta persona, por eso lo que tú te decías, que sientes que te descargas o que te llenas de energía cuando estás con alguien, entonces es por esto, porque nosotros tenemos un campo de energía mucho más grande que este cuerpo físico, y por eso entramos en contacto con todo lo que está a nuestro alrededor. Nuestros mismos chakras también tienen estas formas,
y pues por eso los seres humanos, pues lo que hemos hecho es reproducir estas imágenes para poder ayudarnos. A lo largo de la historia se ha visto como el diseño de mandalas, se han encontrado en cuevas, en grabados en piedras, pero pues hoy en día está muy de moda. Hoy en día está muy de moda. Claudia, Dios mío, espérate un cuando tú segundo que acá me pasó algo y no sé qué fue que se desconectó esto. no te preocupes. Cuando nos hablas de los mandalas, nos hablas de meditación activa. Entonces, pues uno tiene en su cabeza, o bueno, quienes no somos conocedores del tema, tenemos en nuestra cabeza la idea de que la meditación, pues es como una práctica de mucha quietud física, de poco movimiento. Y cuando hablas de meditación activa y de que los mandalas son meditación activa, ¿cómo funciona esto de la meditación activa, Claudia? Bueno, claro, es que, bueno, primero, pues decirles un poquito qué son los mandalas, o sea, como para que luego pasemos a cuando ya los utilizamos para meditar. Entonces, es Perfecto. importante que tengan en cuenta que la palabra mandala viene del sánscrito, que es un idioma antiguo de la India, más no lo relacionemos con la India, porque muchas veces, y lo he visto en internet muchísimas veces, que cuando hablan sobre los mandalas, dicen los mandalas vienen de la India, pero en realidad no es que los mandalas, estas figuras sean de la India, porque ya lo pudimos ver en las imágenes que están en todas partes, ¿cierto? Lo que pasa es que la palabra mandala como tal sí viene del sánscrito, que es un idioma antiguo de la India, y por eso pues se reconoce así, ¿no? Como muy, como si fuera un arte de allá, de este lugar. Eh, pero analicemos muy bien lo que es que representa un círculo sagrado, ¿sí? Este es su significado en sánscrito, círculo sagrado. Okay. Y el psicólogo Carl Gustav Jung, hace, pues en el tiempo que estuvo ejerciendo, que estaba vivo y ejerciendo su profesión, él trabajaba con sus pacientes con estas formas, con estos mandalas, y él decía que los mandalas son el arquetipo de la totalidad, el arquetipo de, digamos que es ese espacio sagrado que contiene tu esencia. ¿Sí? Entonces es importante que tengan en cuenta esto porque hay, digamos que dos elementos muy importantes en los mandalas, que es el centro, que es el vacío que les mostré ahorita del toroide, el centro, y lo que pasa alrededor de ese centro vendría siendo el mapa de nuestra personalidad o nuestra realidad. Entonces, el vacío es el que contiene la esencia, es donde nosotros cuando hacemos esa meditación, llegamos y nos conectamos con ese espacio sagrado que es nuestro corazón, es ese espacio que podríamos llamarlo como el ojo del huracán, que es donde está todo tranquilo y donde podemos escuchar nuestra voz interior, donde podemos reencontrarnos con nosotros mismos, donde podemos reconocer quiénes somos en realidad sin tanto disfraz, sin tanta máscara, que es la personalidad. Nosotros tenemos muchas facetas en nuestra personalidad, desde cómo nos comportamos con el más cercano, nuestra familia, luego los amigos, en el trabajo, y así mismo se va ampliando hasta la Tierra, el planeta, el sistema solar, y así mismo se va ampliando. Entonces, el mandala, que les decía que es el arquetipo de la totalidad, representa eso, ¿no? Es como que el centro es el soy y por fuera el yo soy. Entonces, describe perfectamente lo que es un ser humano. Y tenemos en cuenta para el diseño de los mandalas lo que son las formas geométricas, los números que obviamente están totalmente relacionados, porque me dicen, pero ¿dónde hay un número en un mandala? Entonces es muy fácil. Si tú ves que un mandala tiene un cuadrado, ¿sí? Esta figura, entonces uno ya cuenta sus lados. Ah, ya, aquí está el número 4.
Si en un mandala vemos un triángulo, ah, ya está el número 3, y así sucesivamente contando sus puntas, sus lados, si es una flor, entonces cuántos pétalos tiene, tiene 3 pétalos, ah, bueno, es el 3, y así vamos teniendo lo que es los números, la geometría, y también van apareciendo otras, una mezcla como de estas dos que serían los símbolos. Ya los símbolos están muy relacionados ya con la cultura, ¿no? Ya empieza a tener una connotación mucho más cultural, religiosa o política, entonces se utilizan en escudos o para representar algo, pero sí es muy, muy cultural ya, y se vuelven arquetipos también. Y por Es decir, supuesto los animales. que en cada mandala lo que estamos viendo también es unas secuencias numéricas, que no las vemos a simple vista, pero lo que nos está diciendo es que cada figura, entonces nos está mostrando unas secuencias numéricas. Ok. Sí, sí, así es. Obviamente no todas las personas que diseñan mandalas lo hacen con esa conciencia, porque hay muchas personas que los hacen intuitivamente y simplemente van dibujando y dibujando, pero digamos que cuando te vas a volver un diseñador de mandalas, como en mi caso, entonces sí es importante que lo tengas en cuenta para saber qué estás transmitiendo en ese mandala por medio de esas formas, de estos números, porque los números son el lenguaje de la luz, el lenguaje del universo con el que pues Dios se comunica. Entonces sí es importante saber cuando un mandala entonces tiene una forma de 5 lados o de 6 o de 7 porque te va a llevar hacia una energía diferente, hacia un propósito distinto. Claudia, Y, entonces, y cuando yo quiero que me diseñes un mandala, porque como bien decías, pues me parece una cosa fantástica que tengamos en los, tengo una arquitecta que hace diseños de mandalas, o sea, mandalas personalizados, o cuando yo pido que me diseñes un mandala, ¿qué tienes en cuenta? Porque entonces yo podría decir que ese diseño es hecho personalizado para mí. ¿Qué tienes en cuenta? ¿Cómo sale el diseño de un mandala por encargo? bueno, lo que yo primero hago es, bueno, les mando un cuestionario donde les pregunto la fecha de nacimiento, si es para una persona o puede ser de pareja o una familia, entonces serían todas las fechas de nacimiento de todos. Hago el análisis numerológico y ahí me va a arrojar varios números que luego yo voy viendo cuáles son los que yo siento ya pues por intuición mía, por sensibilidad mía, cuáles utilizo porque salen muchos y que sería lo adecuado para ese mandala. Eso hace parte como de esa canalización que yo hago, esa conexión con la otra persona o con las otras personas. Si es para una empresa, porque también los diseño para logos empresariales, entonces puede ser la fecha de nacimiento de la persona o los socios o de el emprendimiento que fue pues como el día en que hicieron la inscripción en Cámara de Comercio, por ejemplo. Entonces utilizo también esos números que salen allí y eso me va a arrojar como la personalidad también de la empresa. Y asimismo, pues también me van diciendo si tienen la misión de la empresa o los valores que se quieren transmitir. Todo eso lo convierto en símbolos, en geometría, bueno, y lo voy representando así. Entonces, es como esos datos que yo pido, la fecha de nacimiento, qué quieres tú que te transmita el mandala, en qué lugar lo vas a poner, es importante porque si es en la habitación, pues ojalá unos colores mucho más tranquilos, más suaves, y de pronto si es en un lugar social, entonces utilizar los tonos más hacia los rojos, los naranjas, que son más de actividad. Entonces también dependiendo del lugar donde lo van a poner, dependiendo de las personas, del tamaño, es lo que yo tengo en cuenta. Ahora que mencionabas el caso de las empresas, es lo que tú llamas logos conscientes. Y es que me imagino que muchas veces las empresas tienen sus logos y no son conscientes realmente de lo que las formas que escogieron o las proporciones o los colores de pronto están transmitiendo algo distinto de lo que ellos estaban pensando. Entonces también tienes esa línea, es decir, diseñas logos. Qué es el logo consciente, Claudia? Sí, es como les estaba explicando que es coger y analizar muy bien
la misión de la empresa, los valores que se tienen en cuenta para ese emprendimiento o esta empresa y convertirlos en algo tangible como en estas formas arquetípicas o símbolos que los van a demostrar. O el número, pues si hacemos el estudio numerológico del nacimiento de la empresa o de las personas que hacen parte pues de esta sociedad, o bueno, si es una sola. Entonces, todo eso lo que hago es como llevarlo a que sea mucho más afín a lo que se quiere transmitir, porque sí, muchas veces, obviamente, y los publicistas son expertos en esto, por más de que no estudien geometría sagrada, pero ellos, esto no sé si todos, pero sí he visto muchos que logran sintetizar en una imagencita muy pequeña todo lo que significa la empresa y el logo. Pero digamos que en el caso de mis logos conscientes, como les llamo, pues tengo en cuenta, digamos, algo que sí no lo tiene en cuenta, yo creo que ningún publicista, pues no lo conozco hasta ahora, que es el estudio numerológico, que es con la fecha de nacimiento de la empresa. Digamos que eso es lo especial Ok. de lo que yo ofrezco. Claudia, creo que hemos aprendido mucho de mandalas, nos has contado cómo nos hacen sentir el tema por ejemplo, cómo las empresas, no tenía ni idea, no se me habría ocurrido que se hacían mandalas por encargo. Ahora, cuéntanos cómo a través de un mandala logramos meditar y que eso tenga un impacto en el sistema inmunológico. Claro, Esa claro todavía que no sí. me cabe todavía en la cabeza. Claro que sí. Bueno, pues fíjate que hay muchas formas de meditar con los mandalas. Miremos esta imagen donde podemos ver una persona dibujándolo, una pintándolo. Aquí vemos, este es construido con elementos naturales, con pétalos, con flores, con velas. Aquí son varias personas haciendo parte de un mandala. Aquí lo estamos observando, el mandala. Acá tengo tres referencias que son, una que son las molas huicholes que se hacen en México, que son también en su mayoría forman mandalas, son molas. Este es un tejido típico, la carpetica de la abuelita, es el también típico mandala y pues yo los vi desde que nací, pero nunca nadie en mi casa me dijo que eso se llamaba un mandala, eso fue ya hace 10 años apenas que vine más o menos como a descubrirlo, pero resulta que estamos rodeados de mandalas por todas partes y bueno, este se llama los ojos de Dios, que también es una técnica que se hace con tejido con hilo. Entonces, fíjate que hay muchas formas de meditar activamente con los mandalas. Y se llama activamente porque pues no cierras los ojos. Estás es enfocando tu atención en una actividad en especial que hace que te olvides como de los problemas, que tu creatividad aflore, que te distraigas. Y lo más importante de esto es que cuando empiezas a hacer ese tipo de actividades, entonces tu mente entra a un estado que le llamamos las ondas alfa. Las ondas cerebrales de tu cerebro llegan y bajan la frecuencia en esa actividad en que estamos todo el día, empieza a bajarla más o menos en una frecuencia, va como entre 7.5 a 13, 15 Hz, más o menos de actividad. ¿Y qué pasa en nuestro cuerpo cuando las ondas cerebrales están en esta frecuencia? Pues tenemos grandes beneficios. Pues resulta que la hormona cortisol, que es una de las generadoras de las enfermedades en nuestro cuerpo y que nuestro sistema inmune se debilite, esa empieza a bajar cuando bajamos las ondas cerebrales a estos niveles mucho más bajos como alfa, teta y por supuesto ya delta, que sería el sueño profundo. Entonces, nos aporta muchísimo porque en ese momento en que la onda cerebral baja, se reduce el consumo de oxígeno, la presión sanguínea también se reduce, la producción de ácido láctico, que es la que hace que nos duelan los músculos. Entonces, cuando todos estos niveles bajan, pues te desinflamas. Es que ya está comprobado que la inflamación en el cuerpo es la causante de casi todas las enfermedades que existen. Entonces, si vamos manteniendo nuestro cuerpo desinflamado, por decir así,
Entonces, nos va a ayudar a que el sistema inmune esté fortalecido y que no caigamos en esos en episodios de estrés, ¿sí? Sino que de pronto sí, obviamente somos humanos y habrá algún momento en que estemos estresados por alguna situación que no sabemos cómo resolver. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? Pues recurrir a un mandala, por ejemplo, ya sea observándolo, pintándolo, diseñándolo, tejiéndolo, para hacer este tipo de meditación activa y empezar a reducir esas ondas de nuestro cerebro, bajar todos esos niveles que les estaba diciendo y conseguir ese estado de relajación y de calma que además nos ayuda a fortalecer el campo también de energía electromagnética que les estaba diciendo, también nos ayuda a equilibrar la mente, a que podamos encontrar mucho más fácil recursos para resolver nuestros problemas, porque empieza a activarse la creatividad, el poder de la visualización, el poder de la intuición. Todo esto se activa cuando nuestro cuerpo está en un estado de relajación. Claudia, pues creo que a quienes habíamos visto mandalas, pero no sabíamos realmente lo que hay detrás de los mandalas, pues nos has dejado absolutamente maravillados y muy interesados en el tema. Creo que ya jamás volveremos a cortar una fruta sin observar cuidadosamente, además sin dejar de disfrutar esas proporciones, esas líneas y entender que es un poco conectarnos con el universo. Además, pues hemos entendido cómo nuestras abuelas, que las hemos visto tejer y bordar, pues están haciendo mandalas, y cómo también por eso es que los médicos pues recomiendan mucho ese tipo de actividad también, desde un enfoque distinto tal vez, pero también por sus beneficios. Además, Claudia, pues el manejo que tienes del tema realmente apasiona, genera, transmites el entusiasmo y la pasión que te despierta el tema. Y pues la idea ahora es invitar a todas las personas que nos están viendo, pues que para contactar a Claudia saben que pueden entrar a La Obtengo, la buscan como Claudia Arboleda. Si quieren hacerle preguntas en este momento, también pueden dejárnoslas en sus comentarios en la cuenta nuestra de Facebook, debajo del en vivo que estamos transmitiendo. Y con mucho gusto Claudia los va a contactar. Ya sabemos que puede ser para desde el diseño arquitectónico que no has abandonado, Claudia, pero que sigues enfocando teniendo en cuenta todo el impacto que tiene en el cuerpo y en la energía, los materiales, los colores, las proporciones, a en los temas de diseñar mandalas que pueden ser personalizados para mí o para la empresa, a pues seguramente talleres, Claudia, que vamos a estar promocionando prontamente a través de Lo Tengo, porque pues obviamente en este corto tiempo es muy poco lo que alcanzamos a contarles a las personas, pero creo que nos has dado un recorrido muy amplio, muy interesante, que nos ha dejado completamente a la expectativa de los talleres y las actividades que estarás proponiendo poco a poco a través de Lo Tengo. Claudia, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos esos temas tan interesantes y la pasión que te despiertan. Gracias a ti, Mario, gracias al Obtengo, a todas las personas que se conectaron en esta tarde y pues sí, invitarlos a que nos sigan a todos los emprendedores, a todas las personas que estamos en Obtengo. Es una plataforma que les puede ser muy útil, de gran confianza para encontrar justo lo que están necesitando. Y bueno, ahora me pueden encontrar a mí también por allí y con mucho gusto si necesitan algún diseño de un mandala, pues ahí estoy para servirles. También ya muy pronto les estaremos anunciando cuándo van a ser los talleres, de qué tema van a ser, porque obviamente siempre tenemos mandalas y lo relacionamos con algo más, geometría sagrada, numerología. Bueno, hacemos una mezcla y pues hacemos meditación con observación o pintándolos o dibujándolos y siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Muchas Así gracias será. a todos de verdad. Que Así será, tengan Claudia. una feliz Prontamente tarde. les estaremos haciendo las invitaciones para los talleres y muchas cosas más. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a conocer otro de los miembros de esta comunidad, una de nuestras especialistas, Lo Tengo Pro, de quienes nos sentimos infinitamente orgullosos.
Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos y por aportarnos tantas cosas muy interesantes. Nos Bueno, vemos en una próxima oportunidad y esperamos que haya sido de todo su interés esta conversación. Muchas gracias, Claudia. bueno, gracias a ti y a todos.